Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Hace algunos días leíamos en diario La Tribuna y también lo hemos leído en Crónica Chillán, esta decisión de IANSA que anunció que va a poner fin a la elaboración de azúcar de remolacha en Chile. Esto significa que esta raíz que ha sido la base de la industria por años y que ha generado miles de empleos está viviendo sus últimos momentos en nuestro país y por supuesto los agricultores tanto en Ñuble como en Biobío temen por su futuro laboral y hay una incertidumbre respecto de una reconversión que podría ser bastante compleja. Para conversar acerca de esto, de cómo se está viviendo justamente esta decisión, estamos con el presidente de la Federación Nacional de Remolacheros, Jorge Guzmán, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, Jorge? Muy bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Jorge. Muy buenos días. Yo bien, muchas gracias aquí en la ciudad de Los Ángeles con un lindo amanecer. Ah, qué bueno. Nosotros estamos con un poquito, parece, de días nublados. No todavía no podemos ahí detectarlo, pero qué bueno que ya puede estar conectado con nosotros. Jorge, ya lo decíamos, esta decisión viene a ser pone en una situación muy compleja al rubro, un rubro que hoy día también está bastante desafiado por el tema de las alzas que ha habido de combustible, de fertilizantes. Cuéntenos qué ha podido conversar hoy día con quienes tienen predios dedicados a la remolacha, tanto en Ñuble como en Biobío. Bueno, es una decisión para nosotros, todos los remolacheros, muy triste, muy lamentable. Se acaban más de 70 años de historia, ¿no es cierto? Y se acaba un cultivo que ha sido el cultivo pionero en el desarrollo tecnológico, en la implementación de riego tecnificado, en la mejora de suelo, fertilizantes, toda la tecnología que ha permitido al país, ¿no es cierto?, ser muchas veces, y en muchos rubros, como el trigo, como el maíz, como la remolacha, ser campeones mundiales en producción por hectárea, yo sin lugar a dudas se lo atribuyo a lo que trajo en su minuto el cultivo de la remolacha a Chile. Así que la verdad es que estamos bastante golpeados, más encima, en un año en que, tal como tú decías, por las alzas de los combustibles, la poca disponibilidad de fertilizantes y todo eso, los demás rubros tradicionales están también muy golpeados. Creo que este es uno de los peores años en las últimas décadas, va a ser uno de los peores años en las últimas décadas para la agricultura tradicional chilena. Ahí, Jorge, bueno, lamentablemente quizá esta es la situación más compleja que vive el sector de los remolacheros, pero también no es la primera crisis. Pasada la pandemia también tuvieron ahí un recorte importante en la compra de estos productos. Cuéntenos un poco cómo se vive hoy día esta situación y cómo también se avisora el futuro, pensando ya entonces en el próximo año, qué es lo que van a hacer. Y lo complejo es precisamente lo que viene para el próximo año, porque el aviso de Empresas Llanza, si bien la remolacha se siembra en agosto, fue hace una semana y es, por lo tanto, bastante tardío, consideramos nosotros. Los agricultores generalmente a esta altura ya tenían los contratos, las condiciones de precio. Llanza tenía sus fertilizantes, los agroinsumos y todas las cosas, y ahora estamos sin nada. Además, el cultivo de la remolacha era un cultivo que la industria lo financiaba, entonces hoy día los agricultores se encuentran sin financiamiento, sin fertilizante y sin muchas alternativas para la próxima temporada. Así que estamos en una situación muy compleja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Probablemente las cerca de 7.000 hectáreas que habían sembrado de remolacha van a ir a otros cultivos de primavera, trigo, maíz, pero con unos costos altísimos. Hoy día producir trigo tiene un costo de entre 90 y 100 quintales por hectárea y el promedio nacional son 60, o sea, estamos pasando un año crítico y por eso es que hemos conversado con las autoridades, primero para ver si es factible que la industria pueda revertir esta decisión o que al menos cumpla lo que en un principio prometió, que es una decisión que era transitoria. Pero por lo que hemos visto, por lo que hemos sabido, esta no es una decisión transitoria. Empresas Llanza está desarmando su equipo agrícola
toda la gente que nos asesoraba, que llegaba a los campos a ver el cultivo, está desarmando su departamento agrocomercial. Por lo tanto creemos que es una decisión definitiva y eso de verdad nos tiene muy complicado. Hemos acudido al ministro de Agricultura, hemos acudido a las autoridades y estamos viendo cómo poder paliar esto. Dentro de todo hemos planteado otras vías porque efectivamente está muy complejo. Por ejemplo, los reavalúos fiscales han escalado a valores mucho más allá de lo que son los niveles productivos de los campos. Por otro lado, en el caso del diésel, el diésel a los agricultores, si tú lo veías en la bomba, a los agricultores nos salía entre un 20 y un 30% más barato que la benzina corriente. Hoy día está prácticamente al mismo precio y además no podemos descontar el impuesto específico. También hemos planteado esa situación. Y por otro lado, el ministro se ha comprometido y ha iniciado conversaciones con el Banco del Estado para poder ofrecer créditos blandos, a los agricultores más pequeños y más necesitados que requieran, porque hay muchos que están endeudados también con la industria. Jorge, en ese aspecto, ¿qué es lo que finalmente es efectivamente tal como han salido en recortes de prensa? ¿Esto es el fin total de la producción de azúcar? ¿Queda algo? Aparte de Iansa, ¿hay otro tipo de industria a lo mejor más pequeña que genere o todo? ¿O finalmente este producto, finalmente todo se va a traer desde fuera? No, el azúcar en Chile se produce toda a través de remolacha y la única empresa procesadora que hay en Chile era Yansa. A partir de la próxima temporada, los consumidores chilenos ya no van a tener en su mesa azúcar chilena. Yansa va a seguir procesando en esa planta porque tiene una marca, tiene un nombre, va a traer azúcar cruda para refinarla en esa planta. O importar azúcar, y toda el azúcar nacional va a ser importada. Ya no va a haber producción a no ser que Yansa se comprometa a reestudiar las condiciones para la temporada 27-28, cosa que con el desmantelamiento de los equipos agronómicos lo avisoro bien difícil. ¿Y ustedes creen que ahí era factible que Iansa pudiese seguir? Porque Iansa viene en un proceso de transformación bien importante desde hace un par de años, justamente tratando de acotar, de cambiar un poco las producciones. ¿Ustedes creen o veían que esto era posible, que siguiera finalmente? ¿Es una decisión que podría revertirse, como usted mencionó hace algunos minutos? No, yo creo que nosotros sí, efectivamente, hemos vivido un proceso de sembrar 60.000 hectáreas, a algo así como 7.000 este año, el cierre de 4 plantas con anterioridad, ¿no es cierto?, el cierre más próximo de 3 plantas, la de Linares, la de Los Ángeles, en los últimos 10 años. Por lo tanto, nosotros veíamos que efectivamente, pero con un aumento de productividad en los campos muy importante, y ya haciendo inversiones, los anteriores propietarios haciendo inversiones que avisoraban que se iba a quedar con esta planta y ellos se iban a enfocar también en, no sé, pues en alimentación animal, en producción de tomates, en otras cosas que tenían, pero nosotros pensábamos que iban a seguir o que al menos esto se iba a avisar con bastante antelación, un par de años, para poder nosotros tomar las decisiones e ir a una reconversión que en el papel y en las palabras es bien fácil, pero la realidad es que no es nada fácil. Y ahí en esa línea, entonces, Jorge, cuéntanos un poco hoy día cómo ha ido cambiando finalmente quienes hoy día son remolacheros, dónde están. Usted ya mencionaba que hubo cierre de plantas en años anteriores. Obviamente, ahí una de las que generó bastante impacto fue en la provincia de Biobío, en Los Ángeles. Desde esa perspectiva, ¿cómo, no sé si han ido disminuyendo, cómo se fue dando también esa reconversión en el pasado? Hoy día, ¿cuántos son? ¿En qué sector están también? Y no sé si están específicamente focalizados a la remolacha o también ya habían ido haciendo algún tipo de ampliación también a algún otro producto. Bueno, efectivamente, nosotros con las 3 plantas, que era lo que venía funcionando en el último tiempo, habían alrededor de entre 20 23.000 hectáreas de siembra y alrededor de 1.000 a 1.200 productores.
llegamos a ser 60.000 y más de 3.000 productores en el país. Efectivamente muchos fueron, con el cierre de las plantas, fueron reconvirtiéndose, fueron cambiando a otros rubros de fruta, por ejemplo arándano, los más pequeños a frambuesa. Hubo una reconversión, después llegó otra industria a la zona, que es la industria de la chicoria, también mucha de la superficie, que tiene una superficie bien acotada de siembra, son entre 4.000 y 5.000 hectáreas. Entonces la chicoria reemplazó a muchos de estos cultivos, y muchos fueron saliendo ordenadamente disminuyendo su superficie y plantando o avellano o cerezos en algunos casos, pero hoy día es bien complejo eso, o sea, no tenemos con un aviso tan encima. Cualquier cosa en fruticultura son entre 5 y 7 años, cualquier cosa en ganadería son 3 a 4 años, que es otra cosa que está bien, y cultivos tradicionales hoy día no tenemos nada que podamos decir que merezca, que podamos emprender con poco costo. También ha quedado mucha maquinaria en desuso, hay muchos prestadores de servicios y transportistas que van a quedar con bastante complicado, porque la remolacha da una gran cantidad de flete en una época en donde los fletes son bastante complejos, entre abril y septiembre. Estamos conversando con el presidente de la Federación Nacional de Remolacheros, esto tras el anuncio de ANSA de que ya no iba a producir más azúcar, por lo menos con remolacha de nuestro país. Jorge Guzmán es a quienes ustedes están escuchando. Jorge, en ese aspecto, ¿se ha cuantificado? ¿Ustedes han alcanzado? Porque esto ha sido bien vertiginoso. Desde que se hizo el anuncio hasta ahora no ha pasado tanto tiempo. ¿Ustedes han podido cuantificar la cantidad de personas finalmente afectadas con este anuncio entre dueños de predios? Si bien las hectáreas, como usted mismo nos explicaba, no hoy día se han ido reduciendo, pero también hay muchos prestadores de servicio, como acaba de mencionar. ¿Han podido cuantificar la cantidad de trabajadores, empresas o personas afectadas? Sí, tenemos una cuantificación no exacta, pero muy aproximada de lo que se iba a ocurrir. Este año, por condiciones de precio y de competencia con otros cultivos, la remolacha tenía una superficie cercana a los 7.000, pero lo normal era que fueran 8.000 hectáreas. Ese es el objetivo siempre de la industria para la planta de Chillán, 8.000 hectáreas, y eso se hacía siempre con 300 y 400 agricultores. Este año son alrededor de 260 agricultores, y el cálculo que nosotros tenemos son más de 200 transportistas, prestadores de servicios. El cálculo que nosotros tenemos es que son alrededor de entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo los que se van a ver muy complicados y comprometidos con esta situación. En el fondo, uno en el campo trabaja con gente que tampoco va a poder, ¿no es cierto?, uno hace varios rubros, pero vamos a tener que disminuir la cantidad de gente con que trabajábamos, porque se nos va uno de los rubros más importantes. Ahí también, Jorge, bueno, y ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles son las opciones que ven ustedes hoy día? Hay también algunas conversaciones con el Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que qué es lo que avisoran también dentro de lo mejor tratar de disminuir el impacto también finalmente de esta decisión? Bueno, es lo que te decía hace un rato, o sea, estamos viendo cómo la manera de paliar, de conseguir con el Ministerio de Agricultura alguna ayuda, en especial para los agricultores más pequeños, que hay bastantes en el rubro, y que no cuentan con financiamiento para otros cultivos. Entonces estamos viendo líneas de crédito a través del Banco del Estado con tasas preferenciales. Estamos viendo una posible, una rebaja en los valores de las contribuciones, y probablemente una exención de contribuciones por un periodo acotado para quienes están en el rubro este año, y está más complicado. Por otro lado, hemos insistido en que para poder ser algo competitivo en los otros cultivos que vamos a tener que enfrentar, necesitamos que funcione el MEPCO como funcionaba, y que nos permita a nosotros rebajarle el impuesto específico. Entonces hay una serie de frentes que estamos trabajando con el ministro de Agricultura, y a través de él con el Ministerio de
de Hacienda para lo de las contribuciones y con el Ministerio de Economía para ver que otras alternativas de cultivos industriales puedan venir a esta zona, porque la verdad es que los suelos, las 8.000 hectáreas que se rotaban en el cultivo de la remolacha, que en definitiva por rotación, como no se puede sembrar un año sobre otro, son siempre alrededor de 15.000, 20.000 hectáreas, son las mejores hectáreas productivas de la zona. Entonces, estamos tratando de buscar también, pero eso, nada es en el corto plazo, nada es para este año. Jorge Guzmán, presidente de la Federación Nacional de Remolacheros, contándonos esta situación bien adversa, un nuevo golpe que tiene tanto Biobío, también Ñuble, el país también en cuanto a empleo, en cuanto a materias productivas. Así que por supuesto que nosotros queríamos conversar con quien representa a los integrantes de este rubro y saber en el fondo las líneas de acción que están tomando. Jorge, gracias por el tiempo que nos ha dedicado y por supuesto venir a contarnos este tema. Esperamos poder volver a encontrarnos en una oportunidad y quizás con noticias mejores. Muchas gracias a usted y un saludo a todos los auditores del Conquistador. Muchas gracias. Gracias. Bueno, compleja situación. Estamos recibiendo, ya lo decíamos, un nuevo golpe, sobre todo a materias productivas, al campo chileno, a temas de empleo también. Hoy día las cifras no están para nada buenas y esto viene a poner un desafío más, sobre todo, como decía Jorge, en una situación que no les da mucho tiempo para poder ir tomando decisiones. No es progresivo finalmente este cambio. Claro, fue inesperado para ellos la decisión de la alianza y en un tiempo en que en el fondo, ya lo mencionaba, no da para poder en el fondo generar esta reconversión que en el fondo que genera ahí también un poco más de tiempo que se requiere. Así que sí o sí entonces se va a generar un impacto. Obviamente se está trabajando con el Ministerio de Agricultura en tratar de disminuirlo con algunos apoyos específicos, pero obviamente el impacto viene lamentablemente sí o sí desde el próximo año. Sí.